Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva. Y quien le habla es el evangelista Elías Álvarez, trayendo palabras, trayendo contestaciones a preguntas. Y estamos estudiando de las tinieblas a la luz. Estamos en una serie muy interesante de cómo poder ver y aprender desde cero, como cristiano, como creyente, como nuevo convertido, cómo mirar las cosas de la forma en que Dios así las describe en su palabra, y cómo Dios nos lleva a nosotros de gloria en gloria y de poder en poder. Voy a dar un pequeño resumen porque habíamos tratado de explicar un poquito de que hay diferentes formas de pensar. Depende de donde usted se críe, depende de donde usted viene, el país, su cultura, es la forma en que usted va a pensar. Cuando Jesucristo empezó a hablar acerca del reino de los cielos, Él empezó a hablar del lugar de donde Él salió, del lugar de donde Él existe, del lugar donde todas las cosas se mueven por el reino de los cielos y por el Dios soberano que se sienta en el trono. Por lo tanto, usted cuando lea la Biblia y ve los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se va a dar cuenta de que lo que Jesús habla choca en muchos parámetros con la mentalidad de los hombres, porque Jesús no le está diciendo al hombre que estoy dando este consejo. Jesús le está diciendo, el reino de los cielos es así. Y hay muchas de las cosas que dice Jesús que son chocantes. Por ejemplo, amar a vuestros enemigos, bendecir a que los maldicen. Eso no es la naturaleza del hombre. En otra parte dice, bienaventurados cuando sois perseguidos, vituperados, y la gente mienta, ¿verdad?, por causa mía, ustedes son bienaventurados. Ninguna de esas tres que acabo de mencionar en las culturas de los hombres se establecen como verdades funcionales, sino lo contrario. Ojo por ojo, diente por diente. Si me haces mal, yo te pago con mal. Y Jesús dice, si alguien te da en la cara, ponle el otro lado para que te dé. Si alguien te pide una capa, dale la capa y el vestido. Si alguien quiere que tú camines una milla con él, camina 2. Y muchas personas cuando miran esto dicen, Jesús lo que está pidiendo es imposible. Pero yo quiero que usted vea desde dónde Jesús lo pide. Jesús lo pide desde la realidad del reino de los cielos. Cuando usted busca esa realidad, Jesús dice que el Espíritu Santo es el que da el querer como el hacer. Y cada vez que Dios te pide algo que humanamente para tu cultura no es lo justo, quizás no es lo correcto, porque ojo por ojo, diente por diente, o yo me voy a vengar si alguien me hace daño, y Jesús dice, no te vengues, porque de Jehová es la venganza. Jesús te está diciendo, para que mi reino se manifieste sobre tu vida, tú debes de operar como se opera en el reino de los cielos. Dios te bendiga, Marisol. Y ahí es donde muchas veces la gente confunde lo que es y cómo yo puedo vivir una vida piadosa para Dios con las herramientas culturales y naturales que yo tengo. Pues yo quiero que tú sepas que con tus herramientas y con tu cultura tú no le puedes agradar a Dios, no le puedes servir a Dios. Porque para poder servirle a Dios, tú tienes que ser investido de poder de lo alto. Tienes que ser bautizado con el Espíritu de Dios, que es el que pone en ti el querer como el hacer, es el que te revela el corazón del Padre y es el que pone en ti cómo funcionar aquí en la tierra como se vive en el cielo. ¿Se acuerdan el Padre Nuestro? Que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, se ha hecho en la tierra. Y Dios pone siempre en primer lugar el reino de Dios. Nosotros, los seres humanos, somos los que a veces no entendemos y estamos cambiando posiciones. A veces ponemos a Dios primero, a veces lo ponemos segundo, a veces lo ponemos tercero y a veces lo sacamos de la ecuación. ¿Cómo yo puedo vivir una vida plena delante de Dios y cómo yo puedo esperar que Dios me dé
los deseos de mi corazón. Y yo quiero, porque te estoy llevando de la mano para que tú vayas entendiendo que este caminar no es tan difícil. Este caminar es fácil porque Jesús nos dejó al Espíritu Santo y dijo, y Él os guiará a toda verdad y estará con vosotros todos los días hasta el fin. Por lo tanto, Él te dejó al Espíritu Santo que viene del Padre para que te guíe. Tú no estás solo. Si lo comparamos con la vida carnal, ¿cuántas veces nos sentimos solos? ¿Cuántas veces necesitamos guianza y solamente una persona nos puede guiar en un asunto y las demás no hay quien nos guíe? Pero Jesús viene y dice, Él os guiará a toda verdad. Todo lo que necesitamos está en el Espíritu Santo, como dice la Biblia, el Paracletos. Aquel que te guía, aquel que te enseña, aquel que te lleva de la mano. Estábamos hablando acerca de lo que es qué ofrece Dios, y voy a dar un repaso. Dios ofrece su reino, su orden y su recompensa. Y más adelante lo vamos a contrastar con qué ofrece el hombre. Los hombres ponen reino. Los hombres ponen también sus leyes o sus órdenes y ponen su recompensa. Y hablamos acerca de Lucas capítulo 12, verso 32, que dice que al Padre le plació daros el reino. Y hablamos, ser santo porque yo soy santo, y ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y terminamos de hablar Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Una de las cosas que te va a llevar a estar claro donde tú vas es que la naturaleza del reino de los cielos es espiritual. Siempre se va hacia el reino de los cielos. La naturaleza del hombre es carnal, en su carne, en su cuerpo. Siempre va a llevar a las leyes de la tierra. Por lo tanto, cuando Dios ofrece, Dios suple. Dios no te va a dar algo y te va a dejar sin el equipo para poder manejarlo. Los seres humanos, vamos a agarrarlo de esta forma. Usted va a la universidad, usted saca un bachillerato en gerencia o en administración de empresa. Cuando usted tiene ese diploma, usted busca trabajo. Y las personas le van a decir, qué bien, te graduaste con un promedio espectacular, 3.85, ponle que sean 4 puntos, perfecto. Y van a decir, ¿tú tienes experiencia? Y tú vas a decir, no tengo experiencia porque estaba estudiando para sacar este diploma. Y en el lugar van a decir, necesitamos gente con experiencia. Cuando tengas una experiencia de un año, vuelve y te entrevistamos. Muchos de los estudiantes universitarios actuales se frustran porque piensan que pudiendo tener un bachillerato o teniendo una maestría, esto abre las puertas para que se le dé trabajo y las compañías se dobleguen delante de ellos. Y a sorpresa, las compañías piden que tengan experiencia, porque cuando usted empieza a trabajar, la mayor parte de las compañías te dicen, lo que tú estudiaste en la universidad, gran parte de eso ya no se hace. Nosotros tenemos otros formatos, otros entendimientos y te los vamos a enseñar. Y de momento usted dice, ¿y para qué yo fui a la universidad si la mitad de lo que estudié no me sirve? Los hombres hacen esto para que usted llegue, ¿verdad?, del escalón número 1 al escalón número 100, vaya subiendo escalones. Y cuando la persona ya tiene un bachillerato, una maestría, un doctorado, se va dando cuenta que no es tan solamente el diploma, sino es su carácter. No es tan solamente su carácter, sino es su desarrollo, su exposición, a quién conoce, quiénes son las personas que ha podido contactarse con ellos y lo ha ayudado en todo. Pero a veces es cansón, uno dice, tanta gente que tengo que conocer, y de momento cuando tú tienes una pregunta, tú no sabes qué hacer.
Yo he tenido comerciantes que me han hecho preguntas que nadie las puede contestar, porque la gente que los rodea no han estado expuestos a eso. Ha habido veces que con la misericordia de Dios, Dios me la da para yo dársela, otras veces tengo que señalar dónde ir. Pero cuando vamos en Dios, Dios garantiza que te va a llevar de la mano de 0 a 100 con éxito. No es vamos a ver, como en las universidades, mucha gente que tiene bachilleratos o maestrías en gerencia están haciendo otro tipo de trabajo porque lo que estudiaron no hay trabajo para eso. Pero Dios no es así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios, cuando te llama, te capacita y te da la victoria en la mano. Yo quiero que usted como creyente, usted como hijo de Dios, se sienta seguro de que el que te llamó, Jesús, el que te salvó, Jesús, el Padre Celestial que está allá en el cielo, garantiza la victoria para tu vida. Yo quiero que tú camines como una persona garantizada. No te estoy diciendo que seas altivo. El ser humano dice, ay, yo lo tengo todo y se esponja. No, que tú entiendas que estás garantizado porque el Dios del universo es tu Padre. Porque el Salvador de tu vida venció a la muerte y al pecado y se le dio un nombre sobre todo nombre. Y el Padre envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Entonces vamos a hablar, ¿qué es lo que ofrece Dios? Porque cuando muchas veces yo hablo con hermanos en la fe, le pregunto, ¿qué tú estás esperando de Dios? Mucho, si hablamos acerca de la vieja guardia, gente que nacieron en los 50, 60, 70, le van a decir, yo estoy esperando poder llegar al cielo y poder tener una casa en el cielo y poder estar en la ciudad celestial. Si hablo con personas que nacieron en los 80 y en los 90, están buscando una certeza, una firmeza, están buscando una economía, están buscando estar prósperos, estar llenos de Dios. Cuando hablamos acerca de la gente que nacieron del 2000 al 2010, estas personas están buscando ser reconocidos, tener un nombre, poder lograr algo para Dios y poder manifestar lo que Dios ha puesto en su vida y que la gente vea cómo Dios los usa. Y estoy haciendo estos contrastes para que usted pueda ver que la cultura va cambiando. Dios no cambia. Vamos a ver lo que Dios ofrece. Vamos para Juan capítulo 14, verso 1 al 3. Esto es un capítulo muy reconocido. Y hay muchos pastores que utilizan este capítulo quizás para entierros, para cuando ¿verdad? La partida de un ser querido que extrañamos, pero nos da la seguridad de que Dios está haciendo una obra perfecta. Pero cuando Jesús dio este verso, no lo estaba diciendo porque estaba enterrando a alguien. Jesús estaba hablando directamente con sus discípulos y le estaba diciendo qué es lo que Él ofrecía. Ahora, yo quiero poder leerlo y cuando lo vayamos a leer, voy a explicar algo que está en la cultura judaica que cuando usted lo lee, como no es su cultura, usted lo define de una manera. Cuando usted conoce la cultura judaica, se da cuenta el mensaje que Jesús le está dando a los discípulos. Y estamos en Juan 14, verso 1 al 3, y dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este verso es preciosísimo. El capítulo completo de 14 está lleno de mucha riqueza. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús?
Le está diciendo a ellos, esta es la forma que ustedes van a operar. Si ustedes le creen a Dios, ustedes también me creen a mí. Y esto es algo bien interesante, porque de donde yo vengo, en Puerto Rico, esta forma de hablar no es cultural. No es cultural, porque él viene y dice, es como si fuera un acertijo, como si fuera una adivinanza. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Esta es la versión Reina Valera. En la King James y en otras versiones dice, en el palacio de mi padre, o en las mansiones de mi padre, muchas moradas hay. Cuando yo era joven y leía en la casa de mi padre, yo no me podía imaginar cuán grande era esa casa. Porque pues yo vengo de un sitio donde las casas quizás tienen 5 cuartos, 4 cuartos, como mucho 6. Y yo decía, ¿cómo será eso? Pero cuando usted lo lee en la traducción original, en la mansión de mi padre, ya estamos hablando de un super mega edificio donde pueden haber múltiples, hasta un castillo, hasta puede ser una cosa exageradísima, y sabemos que estamos hablando de la Nueva Jerusalén, donde caben millones y millones y millones de personas. Cuando hablamos de mansiones, ahí el concepto cambia y trae una emoción, porque uno dice, espérate, esto es más alto, más grande de lo que yo puedo pensar. Entonces Jesús viene y dice esto, y yo quiero que usted vea cómo Él lo presenta. Porque donde yo vengo, en Puerto Rico, la cultura mía no es así. Ahora le voy a explicar la cultura judaica en los tiempos de Jesús. Si usted conoce quizás judíos en Estados Unidos, puede ser que hayan cambiado un poco las costumbres, pero todavía el judío tradicional sigue teniendo unas costumbres parecidas. Significa que cuando, perdonen por eso, que cuando una persona, y Jesús está hablando como novio, le está hablando a los apóstoles como iglesia, cuando un novio se iba a casar con una muchachita, una muchachita virgen, se le proponía matrimonio y se hacía un pacto. Aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos se hace una ceremonia donde esa persona es la novia oficial. En Estados Unidos se le llama fiancé. O sea, me voy a casar con ella, le di un anillo de compromiso, ese anillo sella de que ella y yo nos vamos a casar y yo voy a cumplir con la parte del matrimonio. En Estados Unidos y Puerto Rico se le da ese anillo a la persona con una garantía de que esa promesa se va a cumplir. En este tiempo se hacía un pacto donde la persona, el hombre, se comprometía a casarse con la persona, pero antes de casarse con la persona, él iba a hacer una casa, él iba a conseguir dinero, él iba a establecer, se iba a establecer en un lugar para cuando se fuera a casar con ella no estuviera en la calle, sino él tuviera una casa y él tuviera un trabajo y él tuviera un sustento. Por eso es que cuando José, el esposo de María, que fue la madre de Jesús, se supo que María estaba encinta, dice que estaba desposado con ella. Y en la jerga del judío, ya él estaba casado con ella sin haber estado en la intimidad con ella, porque era un proceso de pacto donde no se podía romper. Entonces por eso es que dice la Biblia, y José estaba desposado con ella y la iba a dejar. La iba a dejar. ¿Qué significa esto? Se iba a romper ese pacto. Y mucha gente, como en Puerto Rico pasa, que no hay, le dice el muchacho a la muchacha, ¿te casarías conmigo? Y ella dice, sí, pero si se rompen las cosas, no hay un papel legal donde se diga violó un pacto, no hay algo que socialmente te castigue.
Por eso es que la muchacha puede ir al altar para casarse con el muchacho y el muchacho desaparecerse, o la muchacha desaparecerse, y nunca hay nada firmado porque no hay pacto hecho. En el tiempo de los judíos esto no era así. Y Jesús está hablando en este tiempo histórico donde las cosas se hacían de esta manera. Tú buscabas una muchacha, hacías un compromiso legal y ya tú estabas casado con ella, pero no casado para matrimonio, sino casado para entonces convertirte en marido y mujer con ella. Y el hombre tenía que irse, buscar un lugar, buscar trabajo, poner la casa, poner todo en orden para que cuando recibiera a la mujer, él tener el sustento para poder manejar su familia. Y Jesús le está diciendo a los discípulos, yo me voy y voy a preparar morada para ustedes. Ese tipo de forma de hablar, Jesús le está diciendo, el compromiso que yo tengo con ustedes es tan fuerte, tan real, que yo hago un pacto con ustedes. De que como el hombre va a irse a preparar morada para su esposa, así yo me voy a ir para preparar morada para la iglesia. Esto es lo que está pasando en Juan 14. Y entonces le dice, voy pues a preparar morada para ustedes. Y le dice, y cuando la prepare, vuelvo a buscarlos a ustedes. Jesús está hablando la forma de hablar de una persona que se va a casar. Esto que está hablando Jesús es ofrecimiento claro y preciso. Y le voy a decir a la iglesia, según Juan 14, mi morada está en el cielo. Según Juan 14, Jesucristo viene a buscarme para llevarme a vivir con Él. Mire la esperanza. Los discípulos, cuando escuchan esto, se emocionan. ¿Por qué? Porque ellos, ¿quién le había dicho? En los profetas del Antiguo Testamento se dijo en forma de misterio, pero no se dijo claramente, que se le iba a hacer una morada en el cielo, iban a habitar con Dios arriba. Esto que se está hablando no tiene otro que lo pueda hablar así. El mismo Jesús es el que lo está hablando así. Un compromiso y un ofrecimiento. Y yo quiero poder establecer hoy de que cuando Dios te llama, te ofrece las cosas claras y precisas. Dios no es ambiguo. Dios no te dice algo y tú no tienes idea lo que es, y caminas más adelante y no tienes idea lo que es. Dios es preciso en lo que Él ofrece. Y te voy a llevar de la mano para que vayas entendiendo el por qué nosotros, cuando Dios nos habla, no lo entendemos. Y usted va a decir, pero si Él es preciso, ¿cómo es que yo no lo entiendo? Por el problema de la cultura. Aquí Dios le está diciendo a los apóstoles, me voy y voy a preparar morada. Y cuando esté listo, vengo y los busco y los llevo a donde yo estoy. Qué lindo es el Señor. Si usted sigue leyendo más adelante, se va a encontrar con unos tesoros increíbles. Increíble es que humanamente no se creen, pero para Dios todas las cosas son posibles. Felipe le dice, muéstranos al Padre. Tan emocionado. Esto que me está prometiendo, esto que me está ofreciendo, va más allá de lo que yo puedo. O sea, es el Mesías que está ofreciendo esto. Ya no estamos hablando de que Jesús está diciendo, yo voy a derrotar a Roma y ustedes van a tener paz en Israel. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, yo voy a las mansiones de mi Padre, al cielo. Y en ese reino yo voy a hacer morada para ustedes y yo bajo
los vengo a buscar y los voy a llevar a vivir en ese reino. Mire qué ofrecimiento más espectacular. Mire lo que Dios ofrece. Y voy a leer ciertas cosas que están en Apocalipsis que son ofrecimientos. ¿Se acuerdan el mensaje a las iglesias de Apocalipsis? Cada vez que le hablaba a la iglesia, siempre había un ofrecimiento en la parte de abajo, y yo quiero leerlo por encimita. Eso sería Apocalipsis capítulo 2, el verso 7. Y el ofrecimiento es: le daré a comer del árbol de la vida. En Apocalipsis capítulo 2, verso 17, dice: le daré a comer del maná escondido. Apocalipsis capítulo 3, el verso 5, dice: será vestidos de vestiduras blancas. Otro ofrecimiento, Apocalipsis 3, 12. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 3, el verso 12. Porque lo que Dios ofrece, y lo voy a decir de esta manera, suena tan extraordinario que nosotros lo vemos inalcanzable o irreal. Y entonces nosotros empezamos a bajar ese nivel tan exagerado de lo que Dios nos está prometiendo, y lo bajamos al nivel carnal de nosotros para nosotros poder decir: esto es lo que me está prometiendo Dios. Si Dios, escuche bien lo que voy a decir, si Dios, lo mejor que te puede ofrecer es una casa aquí en la tierra, eres un Dios pobre. Si Dios, lo mejor que te puede ofrecer es un carro de último modelo, Dios es un Dios carnal. Si Dios, lo mejor que te puede ofrecer es un negocio que te va a hacer multimillonario, entonces Dios está quebrado, porque lo mejor que te está dando es lo que hay en esta tierra que va a perecer. Dios te está ofreciendo lo mejor que Él tiene en el cielo, en lo eterno, en la eternidad. Y yo quiero que la iglesia no siga minimizando a Dios en lo que Él ofrece. Dice Apocalipsis 3, 12. Vamos a leerlo. Dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Escucha lo que voy a decir. Lo que yo acabo de leer, la gente no entiende ni el 10% de lo que se leyó. Mira lo que está diciendo Dios. Santo Dios, me dieron permiso para decir esto. Ay, Padre, Dios mío, si tú me diste permiso, lo voy a decir. Mira lo que dice el verso, lo voy a desmenuzar. Dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Cuál es el templo de mi Dios? La nueva Jerusalén, la que cuando se le revela al apóstol tiene 12 columnas, y cada una de las columnas está llena de piedras preciosas, y lo menciona la Biblia cuáles son cada una de las piedras preciosas en cada una de las columnas. Estas columnas, esas piedras preciosas, la Biblia habla y enseña de forma bien limitada, porque está en forma de misterio, de que cada una de esas piedras es cada uno de los redimidos de Dios. Cuando dice aquí: al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios, es que la piedra, y yo he hablado de este tema por encima, dice Pablo
Y nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Dice Pedro, Jesucristo, la piedra angular, y nosotros, como piedras vivas, edifiquemos un templo para Dios. Y te está hablando de las piedras preciosas que están pegadas en parte con las columnas de la ciudad celestial. Por lo tanto, y esto que voy a decir, en lo humano es imposible. En el plano espiritual, Dios lo hace posible. En el plano humano, tú no puedes estar en dos lugares a la misma vez. En el plano espiritual, sí. Aquí vamos. Jesús, los apóstoles también, dijeron, Jesús le dijo a Nicodemo, voy a presentarle, para muchas personas es teoría, para mí no lo es realidad. Jesús presenta de que es posible estar en dos lugares a la misma vez. Jesús le dice a Nicodemo, yo te he hablado cosas carnales y no las entiendes, ¿qué me será si te hablo las espirituales? El Hijo del Hombre está sentado a la diestra de Dios. Cuando usted agarra ese verso, ¿cómo es posible que Jesús está frente a Nicodemo y a la misma vez está sentado delante de Dios? Jesús está diciendo, las leyes del reino de los cielos no son como las leyes de los hombres. Y más adelante, Pedro y Pablo dice, vosotros estáis sentados en lugares celestiales. O sea, mientras yo estoy dando la clase aquí, una parte de lo que yo soy está en el cielo. Y esto para muchas personas es difícil de tragar porque su pensamiento solo es carnal. Y si esa parte de que yo estoy en dos lugares a la misma vez a usted le da trabajo entenderla, ¿qué me será cuando lee Efesios capítulo 1 que dice que nosotros fuimos creados antes de la fundación de la tierra? Entonces, mi carne tiene una fecha de nacimiento cronológica humana y mi espíritu tiene una fecha de nacimiento divina celestial. No son la misma fecha. Entonces, dice, le haré columna en el templo de mi Dios. Y mira lo que dice, y nunca más saldrán de allí. Yo he hablado con cristianos que dicen, ay, están encerrados allá adentro. No has entendido. Tú eres parte de la columna. Pero te mueves como Jesús. No voy a explicar esa, te la dejo así. Más adelante en la Biblia te lo va a explicar. Yo voy a hablar un chispito acerca de eso. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Va a escribir sobre nosotros el nombre de Dios. ¡Ay, qué lindo! En otras palabras, está escrito, yo pertenezco a, y no hay otra cosa. Eso es como, digo, lo pongo en plano carnal. Como las personas que les gusta usar ropa Nike, o Reebok, o Puma. Y se ponen la camisa, se ponen la gorra, se ponen los tenis, se ponen los pantalones, se ponen hasta los calzoncillos, se ponen las medias, los relojes, todo dice Nike, Adidas, Fubu, todo tiene, porque esa persona se identifica con esa marca. Aquí, a nosotros nos va a escribir el nombre de Dios, propiedad de Él. Ay, Señor amado, propiedad de Él. Y dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios. Van a tener dos nombres escritos. La Nueva Jerusalén, la cual desciende de mi Dios. Y mi nombre nuevo. Te van a escribir tres cosas. El nombre de Dios. El nombre de la ciudad celestial. Y el nombre nuevo de Jesús. Y al que ha escuchado por primera vez que a Jesús le van a dar un nombre, es que en hebreo los nombres están dados por un propósito. Su nombre significa el propósito que hace. Cuando Jesús venga a buscar su iglesia, cuando Jesús se celebren las bodas del Cordero, cuando todas las cosas sean puestas, el nombre que se le va a dar a Jesús tiene que ver con el propósito nuevo. Y usted va a decir, eso está espectacular.
Y yo quiero que tú sepas que a ti y a mí nos van a cambiar el nombre cuando lleguemos arriba. Porque nuestro nombre, ahí le dice que va a ser único y va a ser hecho con el propósito por el cual fuimos nosotros creados. Si tú crees que en esta vida carnal tú vas a entender el propósito de Dios a plenitud, no lo vas a entender allá arriba, pero aquí vas a entender el propósito de Dios para lo cual fuiste creado para este tiempo. Miren los ofrecimientos. Leemos Apocalipsis 3:21. Vamos ahí mismo. Y dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús le dijo a los discípulos: a ustedes yo los voy a dejar sentar en 12 tronos y ustedes van a juzgar las tribus de Israel. Eso es lo que ofrece Dios. Oye, y muchas cosas más. Simplemente me quedé en unas pocas, que lo cual son impresionantes. ¿Quién se sentará en el trono de Dios? Mire el ofrecimiento. Jesús: al que venciere, le dejaré que se siente conmigo en mi trono. Yo quiero que usted vea algo. Hijo de Dios, hija de Dios, yo quiero que usted vea esto. Si hay algo por lo cual Lucifer, que la gente lo conoce como Satanás, se le contó como pecado, fue porque él se quiso sentar en el trono de Dios y quiso que lo adoraran. Y por eso fue su caída. Qué interesante que Jesús, al que venciere, le va a dejar que se siente con él en su trono, y no es por pecado sino por vencer. Y mire cómo lo compara: se va a sentar conmigo así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. O sea, el mismo efecto que le dio el Padre al Hijo para que se sentara en el trono es el mismo efecto y poder que Dios te va a dar para que tú te sientes con Él en el trono. ¡Wow! ¡Qué ofrecimiento! Ahora, yo le estoy hablando a una iglesia. Y dije que Dios ofrece su reino, su orden y su recompensa. Ahora, el hombre también ofrece un reino, su orden y su recompensa. ¿Cuáles son los reinos de los hombres? Y esto es algo bien interesante porque muchas personas lo único que conocen de reino son lo que sale en las películas. Cuando murió la reina de Inglaterra, por encimita, ellos no están pendientes a eso. Lo que están es pendientes si viven en un país democrático, a la democracia. Si viven en un país de dictadura, a la dictadura. Si tienen en un país donde hay warlords, a eso mismo. Si hay otros que son como Kim Jong-un, que dice que no es dictador, pero lo que se hace en el país es lo que se hace y más nadie. Hasta dicen que mandó a matar al hermano. O el presidente de la China, que dice que él está ahí por democracia y lleva demasiado tiempo. O el de Rusia, que dice que son democracia, pero lleva demasiado tiempo. Sus términos se acabaron y siguen todavía ahí. O el de Venezuela, que sigue teniendo las elecciones. Antes Hugo Chávez antes eran a cada 4 años, después logró tirarlas a 8, después la tiraron a 10 y entonces se salieron las elecciones después de 10 o 12 años. Cada persona mira las cosas donde se crió. Ahora, ¿qué es un reino? Un dominio. Un lugar donde la persona se posiciona, y pueden haber reinos grandes, pueden haber reinos pequeños. La persona se posiciona, pone leyes, pone moneda, pone recompensa, pone cultura, pone música, pone todo lo que conlleva para hacer una sociedad. Y él se puede manifestar como una persona totalitaria. Hay algunos reinos que tienen parlamento, donde se divide el poder entre reyes y algo de democracia. Pero la mente carnal, cuando ofrece reinos,
Número uno, son reinos perecederos. Y número dos, su orden o sus leyes cambian constantemente. Varían constantemente. ¿A dónde yo te quiero llevar? Vamos a hablar de iglesia. Vamos a hablar de iglesia. Yo he estado desde mi niñez en la iglesia y he compartido con diferentes denominaciones. Y como bien dije, depende de la década donde usted nació, es lo que usted añora. Le contaba a un amigo mío que en los tiempos de los 50, los 60 y los 70, la gente buscaba encarecidamente el bautismo del Espíritu Santo. Cuando digo encarecidamente, es la iglesia completa. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos querían pasar por la experiencia de sentir el bautismo del Espíritu Santo y que fuera en ellos manifestado el don que el Espíritu Santo quisiera. Ser bautizado con el Espíritu Santo y con el fuego, el poder hablar en nuevas lenguas, el poder profetizar, el poder tener don de ciencia, don de ayuda, don de amor, el poder predicar, pastorear, ministrar, el poder saber que Dios estaba en control. Era algo inmenso. En los años 86, 88, más o menos por el 88, 89, por ahí, yo tenía como 12 o 13 años y empecé a conocer lo que era, ¿verdad? Lo que era la iglesia evangélica y el bautismo del Espíritu Santo. Yo quería el bautismo del Espíritu Santo. Los jóvenes de la iglesia donde yo estaba iban al frente y pasaban y le decían al pastor: órame para que el Espíritu Santo me bautice. Eso no es lo que ahora los jóvenes hacen. Eso no es, vamos a hablar de eso ya mismo. Y se oraba y algunos recibían el Espíritu Santo, y después en otro momento habían otro. Y mientras todos en la iglesia donde yo estaba, o casi todos en la iglesia, habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, habían hablado nuevas lenguas, yo no había recibido nada. Y yo decía, pero todo, hasta profetizaban, veían sueños, visiones. Y yo decía, pero yo no tengo eso. Y me tardé muchos años en pasar por la experiencia de recibir el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo recibí? Es una experiencia que te transforma por completo. Es la razón de ser de la iglesia. Escuche bien. Sin Él no tenemos salvación. Sin Él no tenemos los dones. Sin Él no tenemos las capacitaciones. Sin Él no tenemos los llamamientos. Sin Él no somos sellados. Y sin Él no subimos al cielo. Ahora, en el tiempo de ahora, la gente está interesada en ministerio. Que Dios me dé un ministerio para yo poder trabajar para Dios. Mas, sin embargo, dicen, y esto ha sido algo que lleva ya más de 10 años, más de 10 años, quizás 15, 18, que Dios me dé un ministerio para que la gente vea cómo Dios me usa. Escuche bien. Y esto yo lo he visto desde los púlpitos. El énfasis que se habla acerca del hombre. Que la gente vea cómo tú eres, que la gente vea cómo Dios te va a usar, y todos los que te han criticado y todos los que te han dado la espalda van a quedarse boquiabiertos cuando Dios te use. Yo tengo problemas con eso. Porque eso es reino de hombre. No es de Dios. Escuche esto. Jesús, cuando llamó a los apóstoles, le dijo, a alguno de ellos le dijo, le voy a hacer pescadores de hombres. A otros, en un momento, a todos le dijo,
por causa mía los van a perseguir, los van a matar, los van a llevar a tribunales, los van a golpear, los van a vituperar. Y esto lo van a hacer en nombre de Dios. Cuando usted lee y dése la tarea, oh hijo de Dios, hija de Dios, a buscar, a leer el libro de Hechos de los Apóstoles, y si puede buscar un poco acerca de la historia primitiva, búsquela. Porque en la historia primitiva ellos se gozaban cuando eran perseguidos por causa de Dios, porque Jesús así lo dijo. Y aunque los mataban y los metían en cárceles, se seguían multiplicando a tal forma que no lo podía parar nadie. En los momentos más críticos de persecución eran los momentos que más se manifestaba el poder de Dios, su grandeza, milagros, señales y maravillas. Hoy en día, nosotros tenemos una búsqueda al revés de muchas personas creyentes. No quieren ser perseguidos, no quieren que hablen mal de ellos, no quieren que los vituperen, no quieren que los metan a las cárceles, no quieren, sino que quieren comodidad. Todos los apóstoles de Jesús padecieron persecución. Muchos de ellos se tuvieron que esconder, otros sufrieron cárceles, azote. Y esos eran los apóstoles de Dios. Hoy en día, y hablo de acá, no hablo de África, no estoy hablando de España ni Europa, que las cosas son diferentes allá. Estoy hablando de acá, Puerto Rico, Estados Unidos, muchos de los países de Centro y Sudamérica. Se quieren posicionar para no pasar hambre, desnudez, persecución, cárceles, vituperio. Exactamente lo contrario que dijo Jesús. Y me preguntan, ¿por qué es que nosotros no tenemos las promesas de Dios? Porque están buscando lo que Dios no enseñó. Una vez yo estaba bregando con una pastora y Dios me mandó a decirle algo muy fuerte. Esta pastora estudió, se preparó y tiene un anhelo por servir a Dios. Pero en su estructura puso primero las herramientas carnales que ella había obtenido en sus estudios y en universidades. Y el Espíritu Santo me dijo, dile a ella que el don que yo le di, que lo use, porque no lo está usando. Yo voy a donde la pastora, se lo digo. La pastora se entristeció. Y me dijo, ¿verdad? No lo estoy usando. Pero en este mundo la gente crea reinos humanos. Y ella se esmeró y construyó un reino humano. El Espíritu Santo me dijo, ¿de dónde ella otra vez? Y pregúntale por qué no lo está usando. Porque está poniendo en primer lugar la sabiduría de los hombres y después en quinto o octavo lugar a Dios. Y yo estoy diciendo esto porque yo quiero que usted se dé cuenta de algo. Dios no es burlado. Los mismos hombres se engañan. Más adelante la persona no cambió. Y Dios me dijo, cuando la veas le vas a decir esto. ¿Por qué no te pareces a Jesús? La pastora se consternó cuando yo le dije eso. Y le dije que no te pareces, no veo a Jesús en ti. Jesús en su palabra dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios,
En tu nombre sanamos enfermos, hicimos milagros. Y Jesús les dirá, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque todo aquel que busca su reino morirá. Jesús dice, el que quiere salvar su vida la va a perder. Mas el que pierde su vida por causa mía, la ganará. Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Y le voy a decir con plena sinceridad, en mi vida, el momento de crecimiento más fuerte, más grato, más precioso, más abundante, fue cuando yo le di la espalda al reino que yo había creado. Dios se mueve así, Dios hace esto, Dios hace esto, Dios hace aquello. ¿Se acuerdan Job? Que vinieron los amigos y Job le estaba explicando cómo era Dios. Y cuando usted escucha y lee, usted dice, Job estaba diciendo misterios grandes. ¿Cuándo Dios se le aparece a Job? Le hace unas preguntas que Job no pudo contestar ninguna. Todos nosotros tenemos que pasar por ahí. Todos. Hasta que tú no te encuentres con el omnipotente, no vas a entender quién es Él. Ay, ay, ay. Estoy haciendo correr la mente a gente. Yo cuando crecí, fue cuando le dije a Dios, mis opiniones personales se acabaron. Yo te voy a creer por tu palabra. Las expectativas creadas por mí hacia ti se acabaron. Yo te voy a creer por lo que tú dices. La entrega, aunque me cueste y a veces no sé cómo hacerlo, lo voy a hacer. Cuando yo dejé de escribirle, déjame ponerlo en el plano cristiano, cuando yo dejé de orar diciéndole a Dios lo que tenía que hacer, entonces empecé a crecer. Porque muchas veces nosotros pensamos que nosotros tenemos derechos delante del trono. Y como he explicado anteriormente, esto es teocracia. Esto no es democracia. Y en la teocracia de Dios está la garantía de que Él va a velar por ti y nada malo te va a pasar. Y Dios dice, entrégame tu corazón. Sin reservas. Entrégamelo. Y yo estoy dando esta clase para que usted pueda ver, porque, oye, hablé del reino de los hombres, hablé de las ordenanzas de los hombres que cambian a cada rato. ¿Y cuál es la recompensa del hombre? Aplausos. Que te reconozcan que tú eres tremendo. Jesús dijo, cuando los hombres te aplauden, ya tienes tu recompensa. Dios no te va a dar nada. Oh, qué dolor. ¿Hablamos franco? Hay un montón de gente que enseñan que te aplaudan. Hay un montón de gente que enseña eso. Cuando haces algo tremendo, vamos a reconocerte. Yo no quiero reconocimiento, porque me quitan el galardón de Dios. Lo digo otra vez. Yo no quiero que me aplaudan, porque me quitan el premio de Dios. Jesús dijo, cuando los hombres te aplauden, Dios no te va a dar nada. Cuando lo que tú hagas, lo hagas para Dios, entonces Dios te va a recompensar en público. Hermano y hermana que me escucha, si tú estás deseoso de que Dios te utilice en la predicación para que la gente diga, wow, qué tremendo tú eres, Dios no te va a usar. Porque no es para su gloria. Hermano y hermana, si usted quiere imponer las manos y que haya milagros y señales, al punto de que dejen a todo el mundo atónito,
y la razón por la cual la quieres hacer es para que la gente vea quién tú eres, Dios no te usa. Porque nosotros representamos al reino de Dios. Cuando tú estás buscando el aplauso, tú no has conocido al reino de los cielos. No te estoy diciendo que no has conocido a Jesús. No te estoy diciendo que no has conocido al Espíritu Santo. Es que no has conocido el reino, la forma como se opera en el cielo. Jesús dijo, el reino de Dios es justicia, gozo y paz. Un corazón moldeable, un corazón sencillo y un corazón que está dispuesto a morir por Dios. Cuando yo fui a Venezuela a entrar a los caños para estar con los guaraos, yo me encontré con un misionero, Peter, que ha hablado mucho de él. Y Peter hizo algo en mi vida que me trastornó. Todas las personas que yo había conocido aquí en Puerto Rico son personas educadas, son personas que le sirven a Dios y que aman a Dios, pero no son personas que en su oficio estaban dispuestos a morir por Cristo. Pero cuando yo me encontré con este hombre, sí, él estaba dispuesto a morir por Cristo, y eso me chocó, porque él me lo estaba diciendo no para que yo lo aplaudiera, no para que lo reconocieran. Él lo estaba diciendo porque era una convicción para Dios. El día que mi hermano Peter muere, él sabía lo que él quería para con Dios. Inclusive a la edad de 40 años, él sufrió muchos percances en su salud. Y el médico le dijo, tienes que dejar de entrar a los caños, porque tu salud está muy deteriorada y si entras para allá vas a morir. Y Peter dijo, Dios me llamó a servirle a Él y a predicarle a los guaraos. Yo muero con los guaraos. ¿Dónde están esos hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a dar su vida por Cristo? ¿Dónde están esos profetas, esos mujeres y hombres de Dios y jóvenes de Dios y niños de Dios que están dispuestos a hablar la palabra de Dios aunque todo el mundo lo critique, aún su familia, aún la gente que lo conoce, para que Dios sea glorificado? ¿Cuál es el evangelio que nosotros predicamos? Mejor dicho, ¿cuál es el reino que tú quieres? ¿El reino de Dios o el reino de los hombres? ¿Cuál es la recompensa que tú quieres? ¿La de Dios o la de los hombres? ¿Cuáles son las ordenanzas que tú quieres? ¿La de Dios o la de los hombres? Si quieres crecer en Dios, haz lo que dice el verso que dice así: haced morir las obras de la carne, las cuales son envidia, ira, celo, contienda, maledicencia, etcétera, etcétera, etcétera. Si te animo, es para que busques su presencia y busques el toque del Espíritu Santo. Si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, yo le pido a Dios que en este momento te llene de su poder y de su gracia, y que reciba sobre tu vida ese Espíritu de Dios precioso, único y verdadero, el Paracletos, el que nos guía, el otro Consolador. Sé lleno de Dios, mi hermano. Sé lleno de Dios, mi hermana. Y vive una vida plena para Cristo. No es difícil. Simplemente renuncia al reino de los hombres y muévete en el reino de Dios. Que la paz de Dios sea contigo. Seguimos hablando de las tinieblas a la luz. El lunes, si Dios lo permite, le voy a pedir a los que me ven que sigan orando por mi mamá. Se está recuperando de una
prótesis que le pusieron en la pierna derecha y la recuperación cuesta un poco de tiempo, pero le va bien y se ve muy bien, se ve mejorando muy rápido. Le pedimos a Dios que tenga pronta recuperación y que esté gozosa en el Señor. Hoy pudo ir a la iglesia, verdad que le costó mucho, pero pudo ir a la iglesia y se pudo gozar con los hermanos. Nos vemos el lunes que viene, así Dios lo permita. Sigo orando y por favor, en las oraciones acuérdese de nosotros, acuérdese de Misión Guarao y acuérdese de su hermano, donde quiera que esté. Ore, interceda. Somos uno en el Señor, co-ciudadanos, somos de la misma ciudad, somos del mismo Padre, un Salvador, un Señor, un Dios, un Espíritu, una iglesia. Nos vemos el lunes.